Es un privilegio para mí y una bendición que juntos volvamos a considerar las Sagradas Escrituras y que podamos seguir teniendo esa hambre precisamente por su palabra. Hemos enseñado conforme a las Sagradas Escrituras que aunque estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, aunque estas 7 iglesias son congregaciones históricas y existentes en el Asia Menor, ellas representan los tipos de iglesia que han existido y van a seguir existiendo a lo largo de todo el transcurso de la era eclesiástica. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a las Escrituras para leer, para saber más de cada una de estas 7 iglesias, en el momento que estemos leyendo, en el momento que estemos impartiendo, enseñando a la congregación, es relevante el mensaje de Cristo en ese momento y seguirá siendo relevante en todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy que vamos a hablar acerca y tratar acerca del mensaje a Esmirna, a la iglesia que está en Esmirna, esta iglesia trata de la persecución, o se trata acerca de la persecución, acerca de una iglesia mártir. Mártir quiere decir alguien que padece muerte por causa de su fe, por causa de sus creencias. Y quiero que vayamos a considerar Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. El ángel se refiere al pastor de esa iglesia. O sea, el mensaje va primero al pastor, al representante de esa iglesia, al anciano de esa iglesia. Entonces, representa precisamente la iglesia en Esmirna. Por eso de ahí la importancia de aquellos que, por la gracia de Dios, han recibido un llamado para enseñar la palabra de Dios, para pastorear un rebaño. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser tal cual. Recordemos que la palabra predicador significa vocero público. Alguien que comunica un mensaje que ya ha sido dado. Es la palabra de Dios. Esmirna. Se ha sugerido que el nombre proviene de la antigua palabra mirra, es decir, esa sustancia que se utilizaba para perfumar, pero también para ungir cadáveres, como una especie aromática. Entonces, Esmirna es en la actualidad Izmir en Turquía. Era la ciudad más bella en Asia Menor y un centro para la ciencia y la medicina. De hecho, Esmirna es también el centro neurálgico de un área metropolitana muy poblada, muy extensa, y es importante conocer por lo menos algo al respecto. El primero y el postrero. Quiero que volvamos a leer Apocalipsis 2, versículo 8, porque en las últimas palabras dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Aquí nuestro Señor Jesucristo aplica a sí mismo este título, dejando en claro, afirmando así que Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir amén. Jesucristo es Dios. Amén. Él mismo nos dijo cuando Él anduvo aquí en la tierra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Podemos decir amén, podemos glorificar a nuestro Dios. Entonces, la idolatría siempre va a existir. Vienen y van los ídolos, pero nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Hay un solo Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Redentor, aquel que puede salvar la vida de toda la humanidad. Precisamente vino a eso, pero es necesario recibir a Cristo. Él no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8, el tan conocido Hebreos 13, 8, lo leemos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Decimos amén. Ahora, si estamos hablando acerca de una iglesia mártir, ¿sobre qué, o más bien hacia qué hacían defensa la iglesia que estaba en Esmirna? Los cristianos en Esmirna padecían persecuciones, probablemente torturas y discriminaciones a causa de su fe en Cristo. Entonces, recordemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5, versículo 3, Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aquí habla nuestro Señor Jesucristo de su misma boca. Qué bendición poder atesorar y estar atentos a sus palabras. Los pobres en espíritu. Usted había leído este versículo muchas veces, ¿verdad? Y para los que no, ¿cuántas veces hemos escuchado acerca de eso? Que Jesucristo vino a los pobres. Pero realmente, ¿qué significado y qué connotación tiene esto? Los pobres en espíritu. Esto es lo opuesto a la autosuficiencia. Cuando venimos a Cristo, desde que estamos en Cristo, hemos rendido toda nuestra vida a Él. Ya no vivimos más nosotros, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por mí. ¿Glorificamos a Dios por eso? Amén. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, es decir, aquellos que decimos, necesito a Cristo, ya no puedo, necesito a Cristo, solamente necesito a Cristo, ya no puedo más, en Él puedo hacer todo. Él mismo nos dijo en San Juan 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Cuántos decimos amén a eso? Desde que estamos ahora en Jesucristo, podemos decir gracias, Señor, porque todo lo que pueda yo hacer en esta vida es gracias a ti. Hoy reconozco que todo lo que puedo hacer es gracias a ti. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo podemos en Él, dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, cuando el mensaje al representante, al pastor de esa iglesia en Esmirna, le dice, yo conozco tus obras, aquí podemos ver y hacer notar la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo lo conoce. Por eso Él dice, yo conozco tus obras. Por eso, como decíamos en unos temas anteriores acerca de que un día estaremos ante el tribunal de Cristo, que seremos recompensados, nada escapará en aquel día. Nuestro Señor Jesucristo está viendo qué estamos haciendo dentro de su obra. Él lo conoce todo. Él me está observando a mí día y noche. ¿Qué estoy haciendo dentro de su obra? ¿Hacia qué estoy enfocando mis energías? ¿Los recursos que Él nos da? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos ver la omnisciencia de Dios en Salmo 44, versículo 21. Él nos dice, nuestro Dios, porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos de nuestro corazón. Entonces, la terrible persecución que estaba padeciendo la iglesia en Esmirna era no como un reproche cuando Cristo le dice, yo conozco tus obras, sino más bien que la iglesia en Esmirna, ¿sabe? Estaban dispuestos a soportar cualquier padecimiento, cualquier persecución, por más grande que fuera, por causa de la verdad. La verdad es Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dijo en San Juan 14:6. Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Usted se goza porque un día Él tuvo misericordia de usted, de mí, y hoy estamos en la verdad. No predicamos de una religión, predicamos del único Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Él alabamos, a Él glorificamos, a Él exaltamos y sabemos que pronto ha de venir. ¿Podemos decir amén? Usted ahí donde está, ¿puede glorificar a Dios? Podemos glorificar y glorificamos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo que leímos, Apocalipsis 2, versículo 9, lo podemos leer nuevamente. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres
rico. Hay algo tan interesante aquí. La mayoría de los hermanos de la iglesia en Esmirna la conformaban en su mayoría personas de muy bajos recursos, personas obreras, personas que, por el contrario de ayudar a otros, sino que ellos necesitaban la ayuda. Hablamos o trata la palabra de Dios de cosas económicas, de esos recursos que se necesitan, los recursos materiales. Entonces, todo el contraste con la iglesia en la Odisea. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo? Tú eres pobre y no lo saben. Eran ricos materialmente la iglesia en la Odisea, pero eran pobres espiritualmente porque no reconocían su bancarrota espiritual. No aprendían a depender de Jesucristo. Entonces, esta iglesia mártir, la iglesia en Esmirna, no podía jactarse, no podía hacer alarde de tener recursos materiales o abundar en recursos materiales. ¿Cuántas iglesias hoy tenemos así o estamos así? Usted tiene historias, tiene testimonios de decir cómo hemos visto el crecimiento en lo material, pero aún así, si no lo hay, qué hermoso es poder llegar a congregaciones y sobre todo en aquellos lugares tan limitados donde ni siquiera hay tecnología porque los hay todavía. Incluso aquí en nuestra misma ciudad hay pastores que probablemente son como una iglesia en Esmirna y se identifican. Y qué precioso es llegar, qué maravilloso, qué gozo es poder llegar a esas iglesias donde los pastores son pastores temerosos del Señor, que aman a Dios, que están dispuestos a cualquier cosa por causa de la verdad. Hermanos en Cristo en esas iglesias que les pueden faltar muchas cosas materialmente hablando, pero ellos no renuncian a su fe en Cristo. Ellos siguen adelante amando a Cristo, siéndole fiel a Jesucristo, su Salvador. Amén. ¿Usted no se goza por eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tampoco, o podemos decir que nuestro Dios no quiere decir que Él ve con mayor agrado a las iglesias con menos recursos, las iglesias que están muy limitadas. Ese no es el mensaje aquí. Tampoco estamos diciendo que solamente Él va a ver o que no ve con agrado a las personas o a las iglesias más bien que tienen muchos recursos materialmente. No, sino que lo que busca es un corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero aquí nosotros podemos aprender nuevamente y podemos fortalecernos en esta enseñanza acerca de la iglesia que está en Esmirna o que estaba en Esmirna. Entonces, los miembros de esa congregación eran gente bastante pobre y muchos habían sido esclavos. Entonces, ellos habían sido liberados, por eso ellos entendían muy bien este asunto de amar a sus amos y serles fiel a sus amos. Cuando venimos a Cristo somos esclavos de Cristo. ¿Decimos amén? Usted puede decir amén. Amamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su palabra, ya no estamos errantes. ¿Cuántas iglesias hoy están padeciendo esa persecución? Ahora, si estamos hablando de que era una iglesia mártir, creer en Cristo, ¿usted ya cree en Cristo? ¿Usted ya cree en Jesucristo? ¿Usted ama y sigue a Cristo? Amén. Si usted dijo amén, somos como muchos alrededor del mundo, hombres y mujeres que ya seguimos a Jesucristo. Creer en Cristo nos traerá precisamente esa división, esa persecución. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ahora, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el creer y aceptar el Evangelio de Cristo es inmediatamente el conflicto y casi seguro las tensiones familiares. Desde el momento que usted le dijo sí a Cristo, en ese momento van a venir esas tensiones familiares, esos conflictos con nuestras amistades. ¿Por qué? Nos van a comenzar a decir, ¿cómo que ya te hiciste de los hermanos? ¿Cómo que ahora eres cristiano? ¿Cómo que ahora eres, aleluya, de los evangélicos? ¿Cómo por qué ahora ya no convives tanto con nosotros? ¿Y por qué prefieres más estar con los hermanos de la iglesia? Ahora que estás ahí en la iglesia, que ahora que eres cristiano, seguidor de Cristo, etc.
Entonces viene el conflicto y no solamente eso, probablemente viene mucho más allá la persecución o esas divisiones que nos va a traer. Entonces, ¿por qué ya no nos acompaña? Nos comienzan a decir algunos, ¿verdad? ¿Por qué ya no me acompañas a esas reuniones que antes íbamos o esas fiestas? En fin, preguntémonos, ¿nos edifica realmente estar en ese tipo de ambientes? Es difícil, pero no imposible. El que ama a Cristo no se hace amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no ofrece a nosotros como creyentes, no ofrece a sus hijos una vida sin problemas. Él nunca nos ofreció eso. Estamos hablando del mensaje a la iglesia en Esmirna. Ellos estaban dispuestos a padecer cualquier problema, cualquier persecución por causa de la verdad. Amaban realmente la verdad, estar en la verdad. Entonces nuestro Señor Jesucristo nunca le va a ofrecer a usted, nunca nos ofreció una vida sin problemas en este mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él está por sobre todo problema, Él ha vencido todas las cosas, pero Él sí nos ofrece una vida con su presencia en medio de sus problemas. Esa es la grande diferencia. Esa es la grande diferencia. Quiero que leamos Mateo 10, versículo 35 al 39. Quiero que lo leamos. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, nosotros no somos enemigos de las personas. Versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, aquí se refiere a un compromiso y una sumisión. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Ahora, el recién nacido de nuevo debe anticipar la persecución. De hecho, nosotros tenemos una grande responsabilidad, todos, para aquellas personas recién nacidos de nuevo, que comienzan apenas a caminar con Cristo. Desde ese momento tenemos una responsabilidad muy grande de decirles a todos ellos, debes anticipar la persecución. Acabas de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, de arrepentirte de tus pecados, has reconocido, lo has confesado con tu boca, pero probablemente vas a llegar ahorita a tu casa y vas a comenzar a recibir vas a comenzar a ver esas divisiones porque ahora eres de Cristo. Pero confía en Él. Comienza a mostrar esos frutos. Cristo no te va a dejar solo. Amén. Entonces estamos hablando y tratando acerca de una iglesia mártir, la iglesia que está en Esmirna. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos, aunque unos eran judíos por descendencia familiar, no lo eran en realidad o no eran judíos de verdad. Es decir, como cuando algunos en la actualidad dicen yo soy cristiano porque pues mi mamá es cristiana y creo que yo también. Pero en realidad no hay un nacimiento de nuevo. Y recordemos que el cristianismo es una relación personal con Cristo. Es decir, es una decisión personal. Cristo no es religión. Cristo es salvación. Amén. Sinagoga de Satanás. Es decir, una sinagoga es un edificio que era dedicado al culto judío. Pero por haber rechazado al Mesías, ellos habían rechazado al Mesías, a Jesucristo, el judaísmo en ese momento se convirtió en un lugar para Satanás. ¿Qué le parece? ¿Recuerdan aquel pasaje? Quiero que lo veamos, que lo leamos, cuando nuestro Señor Jesucristo precisamente le habló a los fariseos.
Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, aunque los judíos se consideraban hijos en libertad, en realidad seguían siendo esclavos del pecado. Hay mucha gente así hoy. Piensan que son libres, pero en realidad si no tienen a Cristo, si no aman a Cristo y siguen a Cristo y creen en su palabra y le son fieles a Cristo, siguen siendo esclavos del pecado. Necesitamos venir a Cristo. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos decimos amén? Usted puede decir amén. Glorifique a Dios ahí donde usted está. Juan 8:42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. Porque no hay verdad en él, o sea, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Observen las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna. No temas. ¿Cuánta falta hoy hace falta estas palabras escucharlas de esos mensajes en la palabra de Dios, en las iglesias, hacia las personas? No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Diablo significa acusador y Satanás significa adversario. Ahora, cuando dice que tendrá tribulación, la iglesia en Esmirna tendrá tribulación por 10 días, se refiere que el encarcelamiento será breve. Ahora, aquí hace una referencia, dice, sé fiel hasta la muerte. El mensaje al pastor en la iglesia en Esmirna les dice, no temas, tú predica, enséñales, dile de mi parte a mi iglesia, no importa que sean de bajos recursos, que incluso no figuren, si puedo tomar yo ese término en este momento, que estén tan limitados en tantas cosas materialmente hablando, diles que no teman en lo que van a padecer, que sean fieles, que sigan fieles hasta la muerte, porque yo les daré la corona de la vida. O sea, una corona. Lo enseñamos en un tema anterior o en 2 temas anteriores. Se refiere a aquella diadema que se colocaba en la cabeza de los atletas o personas victoriosas. ¿Usted quiere esa victoria? ¿Usted quiere realmente? Usted y yo queremos ser fiel hasta la muerte. Debemos, es una orden, ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga. Significa el que entienda, entienda. Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nosotros creemos y enseñamos que la primera muerte es física, la segunda es espiritual. Ahora, por eso los que estamos en Cristo, aunque estemos muertos, si estamos en Cristo, viviremos. Creemos en la resurrección de los muertos, de los santos. Lo hemos enseñado también y usted lo cree por fe a la palabra de Dios, a esas promesas que están en la verdad, en la palabra de Dios. Reflexionemos un momento. ¿Qué tipo de iglesia estamos teniendo? ¿Qué tipo de iglesia? No importa. Somos un cuerpo en Cristo. No importa que podamos tener o puedan hacernos faltas, entre comillas, falta algunas cosas. Yo me gozo tanto, ¿sabe? Ya casi para ir finalizando y cerrar.
Me gozo tanto porque ¿cuántos de nosotros no hemos crecido en esas iglesias? Y seguimos en esas iglesias donde hay talentos, donde hay venta de talentos, todo para ir edificándonos y para ir creciendo también materialmente. Cuando se recogen esos fondos, las hermanas que están trabajando ahí en la cocina y que al finalizar después de la reunión, de los cultos, ellas se organizan y hay un talento y nos quedamos a convivir en la iglesia, a comer, a veces nos dan 2-3 horas más ahí comiendo. Hay hermanas en Cristo y lo digo porque seguimos con eso que se acercan y nos comparten de sus alimentos, nos quedamos a comer, participamos, cooperamos. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte también de participar precisamente en el cuerpo de Cristo. De ahí comenzamos a trabajar. Y así las generaciones vienen de esa manera, es decir, comenzamos a enseñarlos a todos los demás, a los niños, los que vienen tras nosotros, los jóvenes, los adolescentes. Comienzan a ver ese tipo de convivencia, que hay trabajo en la iglesia, los varones, los jóvenes, etc. Es decir, no nos limitamos. Usted tiene una iglesia seguramente así, algunos de ustedes. Es una bendición tan grande. Y luego ya se tienen algunos fondos económicos, ¿para qué? Para poder comprar algo de material para la iglesia, para poder ayudar a los necesitados, para que la obra de Dios siga avanzando. Pero no renunciamos a nuestra fe en Cristo. Y cuando venga la persecución, porque puede venir, y está muy cerca me refiero, de esas persecuciones donde tal vez nos limiten a hablar abiertamente de la palabra de Dios. Es ahí donde aplica que tenemos que ser fieles a su palabra. No debemos renunciar a la verdad. No debemos poner en tela de duda la verdad. Si es por causa de la verdad es Cristo y su palabra, tenemos que seguir predicando. Para eso hemos sido llamados todos los creyentes, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Quiero concluir con esto. El Señor nos dice que no temamos, pero Él también dice, Él no dice que las iglesias con pocos recursos o iglesias pobres en recursos son las mejores. Él no dice eso. O que solamente Él viene por ese tipo de iglesias. No. El enfoque en este mensaje a la iglesia en Esmirna es que a pesar de sus tribulaciones por defender la verdad y sus limitaciones económicas, nunca renunciaron a la verdad. Nunca renunciaron a Cristo, a trabajar en la obra de Cristo. Necesitamos más hermanos así. En las iglesias, más hermanos así, obreros, hombres y mujeres que siempre estén dispuestos a vivir para Cristo, a trabajar para Cristo. No importa que venga la persecución. Si amamos a Cristo, vamos a permanecer en la verdad. La orden del Señor Jesucristo es: no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Puede decir amén? Seamos fieles a Cristo en todo momento. Alabemos a Cristo. Él viene pronto. Viene pronto. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.